Este es un problema que no solo afecta a nuestras empresas, sino que también repercute en las mutuas y en última instancia en la seguridad social. La realidad es que el absentismo en su tamaño actual se ha convertido en un problema que no podemos seguir soportando. Los costes son demasiado elevados, las consecuencias serán insostenibles. Entendemos que es un atentado a la productividad del propio país. Necesitamos un enfoque conjunto para resolver esta problemática y por eso hoy Fernando Casado está aquí para intentar enfocar esa problemática. Es un problema importante el tema del absentismo. Vaya como vaya el crecimiento económico, las bajas, como veremos, siguen creciendo y creciendo. Se da la casualidad de que la mayor parte de las bajas están en la población joven. 1.455.000 personas el año pasado no trabajaron ningún día del año. Esto para la productividad y para la eficacia de las empresas es tremendo, ¿no? Bueno, eso en 5 años se creció un 30%. En Europa se promueve la adaptación provisional en función de las condicionantes laborales, pues es más gradual y más adecuado a la realidad, ¿no? Aquellas empresas que tienen trabajadores que complementan al 100%, las bajas de trabajadores duran mucho más que las que no complementan. Gracias, doctor. Muchas gracias.